Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutra del Rishi Patanjali. Welcome to this new podcast on Patanjali's Yoga Sutras. Estamos aquí de nuevo con Simón Roa, con José Armando Valencia. So here we are again with Simón Roa and José Armando Valencia. Simón nos está traduciendo, Simon is translating, pero también hace parte pues, de estas opiniones, de estas interpretaciones. but he's also part of these opinions and interpretations. Y recordemos que en el podcast anterior, en los podcasts anteriores, iniciamos la interpretación y la lectura, la comprensión de los primeros sutras del Samadhipada, el primer libro del Sutra 1 al Sutra 4. So let's remember that in the previous podcasts we have already analyzed and discussed about the first 4 sutras of the first book, the Samadhipada, of the Yoga Sutras of Patanjali. Entonces hoy vamos a retomar o a reconectar de nuevo desde el Sutra número 4. Today we're going to connect again from the 4th sutra, De este primer capítulo. from this first chapter. Y este sutra dice exactamente Brite Sarupya Mitaratra. So that's what the sutra says exactly in Sanskrit. Nuestro traductor no quiso traducir el sánscrito. The translator didn't want to translate the Sanskrit. Briti Sarupya Mitaratra. Muy bien. Y que se traduce básicamente en que en caso contrario, o sea, cuando el drashta, el testigo, como dice el sutra número 3, no se establece en su propia naturaleza. And it says that then otherwise, that from the Sutra 3 that we spoke about the observer, if the observer is not settled in its own nature, Entonces asume las formas de los procesos mentales. then it will be absorbed in the shape of the mental processes. O se identifica con las fluctuaciones de la mente. Or it will identify itself with the fluctuations of the mind. Entonces cuéntanos, José, ¿cuál sería tu comprensión al respecto? Repítela porque entendimos que en el podcast anterior hablaste sobre eso. So then, Jose, please remind us, or what is your comprehension about this, since we already spoke about this in the previous podcast. Bueno, en el podcast anterior hablamos del problema ontológico, So in the previous podcast, we spoke about the ontological problem que siempre nos va a resultar el hablar de la creación. that will always come to be there when we talk about creation. Y aunque en el modelo del Sankhya y el yoga And even though in the Samkhya and Yoga model, se afirme no ser teísta en algunos casos, it is affirmed that they are non-theistic in certain cases, la raíz original sí es profundamente teísta. the deep root of it, the original root of it, it's deeply theistic. Donde Prakriti y Purusha Where Prakriti and Purusha son simplemente propiedades de una sola entidad entendida como Brahman o para Brahman. are simply properties of the same entity understood as Brahman or Parabrahman. Esa entidad no puede ser comprendida en términos antropológicos, That entity cannot be understood in anthropological terms. pero es importante rescatar que en la actualidad tampoco lo podríamos entender en términos de Dios. But it is important that currently we could not understand it in terms of God either. Es parte de nuestra comprensión actual It is part of our current comprehension que esa es una hipótesis, una narrativa, that is a hypothesis, a narrative, para entender el por qué se dan las manifestaciones del todo. to understand why the manifestations of the all are given. Y como veremos en sutras más adelante, And as we will see in further along sutras, se hace muy complejo entender el tema de la ignorancia y el samsara. it is very difficult to understand the topic of ignorance and samsara. Simplemente me gustaría que lo recuerden para cuando vayamos avanzando, I would just like you to remember this for when we will be advancing. tengan presente eso, que es solo la narrativa del contexto histórico. Keep that in mind.
This is the narrative of the historical context. Y nos tenemos que quedar solamente con el carácter práctico, And we should just keep the practical value of it, donde el observador where the observer es la capacidad que nos permite nuestra transformación como humanos, is the capacity that allows for our transformation as humans, dándonos cuenta de nuestras posibilidades, getting to know our possibilities, pero también de nuestras dificultades. but also of our difficulties. Y como lo hemos hablado en un podcast anterior, And as we have spoken about in a previous podcast, eso requiere una humildad gigantesca, that requires huge humbleness. porque requiere requiere una aceptación activa It requires active acceptance que la realidad nos rebasa constantemente. that reality is so overwhelming constantly. Y sí, efectivamente, de eso es lo que precisamente habla este sutra. And yes, effectively, this is what this sutra is talking about. Cuando no se logra el proceso de yoga, When the process of yoga is not achieved, simplemente la conciencia se entroniza y se enreda en los conflictos de la mente. simply consciousness gets entangled into the conflicts of the mind. Porque entra en todo el proceso de contradicción, Because it enters into the whole contradiction process de conflicto permanente, of permanent conflict que está en la base de toda manifestación o existencia. that is rooted at the base of every manifestation in existence. Que obviamente, por lo tanto, nosotros que somos seres muy sensibles, That obviously, for the matter, us as very sensitive beings, por decirlo así, to say it as this, que además es cierto, that is true, terminamos asumiendo we end up assuming desde el sufrimiento. from suffering, Es decir, which todas means las fluctuaciones de nuestra existencia, de lo material en lo externo, en lo interno, all of the fluctuations in our life, in our existence, as in the internal, as in the external, siempre nos van a generar sufrimiento will always generate suffering hasta que logremos comprender until we get to understand y por lo tanto consolidar and for the matter to consolidate el proceso de la conciencia. the process of consciousness. Muy bien. Entonces pasemos al sutra número 5. So now we are going to the sutra number 5. Pero lo vamos a de una vez unir con el sutra número 6 y 7 en forma de bloque. But we're going to unite it with the sutra 6 and 7 as a block. El sutra número 5 The sutra number 5 dice que says hay o existen 5 tipos de vrittis, modificaciones de la mente o procesos mentales. there's 5 vrittis, kinds of vrittis that exist, or mental processes. Y estos pueden ser dolorosos And these can be either painful o no dolorosos. or not painful. Entonces, eso es lo que nos advierte el sutra número 5. So that is the warning of the sutra number 5. Un grupo de 5 vrittis o procesos mentales, A group of 5 vrittis or mental processes dolorosos o no dolorosos. that can be painful or not painful. En las traducciones que encontramos On the translations we found de Edwin F. Bryan, of Edwin F. Bryan, que son las que a mí más me encantan, which are the ones that I love the most, más que dolorosos y no dolorosos, more than painful and not painful, hablan de perjudiciales y beneficiosos. they talk about it as detrimental or non-detrimental. Porque pues doloroso en el contexto de yoga es todo. Because painful in the context of yoga is everything. El hecho de ya estar vivo, como veremos en un sutra más adelante, ya es cuestión de dolor. Just being alive is already a matter of pain. Me gusta mucho esa visión, no la conocía, I really like that side. I didn't know it. porque me parece más realista, ¿no? I didn't know it, but I find it more realistic Y mucho más práctica. and much more practical. El sutra número 6 The sutra number 6 enuncia entonces o enumera esos 5 tipos de procesos mentales. gives you those 5 kinds of mental processes. El primero es pramana, The first one, pramana, conocimiento correcto. the right knowledge. Viparyaya, Viparyaya, conocimiento
incorrecto, erróneo o error. which is the error, the mistake. Vikalpa, Vikalpa, fantasía, conceptualización o abstracción. which is fantasy, abstraction, or conceptualization. Nidra, Nidra, sueño profundo. deep sleep. Smriti, And Smriti, memoria. memory. Entonces el sutra número 7 del primer libro So the sutra number 7 of the first book habla de ese primer vritti, talks about the first vritti, brahmana, Brahmana, y enuncia and it announces que los medios del conocimiento correcto that the means for the right knowledge son la percepción o cognición directa, are perception or direct cognition, la inferencia inference, y el testimonio ajeno. and logic testimony. Cuéntanos, José, cómo lo ves tú. Sí. Tell us, José. Tell us, José. So tell us, Jose, what do you think? Bueno, no creo que tengamos muchas diferencias, I don't think that there's not many differences, pero lo quiero leer como lo tiene el autor Edwin Bryan. but I would like to read it as the author Edwin Bryan has it. Conocimiento correcto consiste de The right knowledge consists of sentido de percepción, sense perception, lógica logic, y testimonio verbal correcto. and verbal testimony. Y entonces esto nos habla de la epistemología, So this talks about the epistemology de cómo accedemos al conocimiento on how we access knowledge en el contexto del yoga de ese entonces. in the context of yoga of that time. Porque aunque es cierto que accedemos al conocimiento mediante la percepción, la lógica y el testimonio verbal, Because even though we do access knowledge through the perception, logic, and testimony, luego nos vamos a encontrar we're going to find ourselves de que el testimonio verbal correcto va muy ligado a la cultura del yoga, with the fact that the right verbal testimony is related to the cultural context of yoga, donde el gurú se vuelve una autoridad, where the guru becomes an authority, donde no puedes cuestionar prácticamente su verdad. where you could not practically question at all its truth. Y eso ya no corresponde a la época en la que vivimos. And that does no longer correspond to the current times. ¿Cómo comprobamos la veracidad de nuestro conocimiento? How can we prove the realness, the truthness of our knowledge? ¿Cómo podemos afirmar que unas fuentes son correctas y otras no? How can we assume that some sources are right and some others aren't? Incluso en el periodo o en el contexto sociocultural del yoga, Even in the socio-cultural context of yoga, ya se planteaban las paradojas the paradoxes were already there sobre cómo el empirismo on how empirism era paradójico en sí mismo. was paradoxical at itself. La lógica, The logic, aunque trasciende al empirismo, even though it goes farther than empirism, también es paradójica como fuente de conocimiento. it is also paradoxical in regards to a source of knowledge. Muchas veces las inferencias que hacemos Many times the inferences or interpretations we make son incorrectas. are wrong. Y por último, como ya dijimos, And at last, as we already said it, el testimonio del gurú the guru's testimony solo se basaba en una autoridad entre comillas divina, was only based in a, between quotes, divine authority, en unos libros sagrados, in some sacred books, en el papel de los agamas, los Upanishads, on the role of the Agamas and the Upanishads, que ya no tienen un contexto, ya no sobreviven en el contexto actual. that no longer survive in the current context. Entonces sí me gustaría que Carlos nos hablara un poco más So then I would like Carlos to tell us a little bit more sobre cómo accedemos al conocimiento en la actualidad de manera correcta. on how do we access knowledge currently in a correct way. Bueno, eso obviamente se hace principalmente a través de la metodología científica. That is mainly done through scientific methodology.
que es una forma muy sofisticada which is a very sophisticated way de sistematizar, of systematizing además de forma matemática, mathematically, lo cual es un producto de la razón, which is a product of reason, otro invento de la mente, another invention of the mind. y pues a través de la matemática los resultados de la aplicación de los sentidos, And well, through mathematics, the result of the application of the senses, que no son solo 5, that are not only 5, son muchos más, they are much more, pero son cualidades de la mente, but they are qualities of the mind, son procesos cognitivos they are cognitive processes que nos permiten percibir las circunstancias fácticas. that allow us to perceive the factual circumstances. Entonces la ciencia So science busca observar intends to observe a través de los sentidos, through the senses que además se amplifican, por decirlo así, that, to say it like this, amplify con los instrumentos tecnológicos through the technological developments que nos permiten observar, and tools that allow us to observe, percibir perceive lo que nuestros sentidos básicos fisiológicos no nos permitirían percibir. what our basic physiological natural senses would not allow us to perceive. Por ejemplo, For example, un telescopio a telescope que nos permite amplificar nuestra visión that allows us to amplify our sight y de poder percibir otros planetas. and be able to perceive other Pero es planets. interesante But it is interesting que ya no se trata solamente del sentido de la amplificación del sentido de la visión, because now it is not only for the sense of amplifying the vision, the sight, sino que ya es toda una tecnología de toma de información completa, but now it is an entire tool to get complete data que ya incluye medidas that includes measurements y mucha información que nuestros sentidos básicos no lograrían percibir. and a lot of information that our basic senses would not get to perceive. Asimismo, In the same way, los microscopios the que microscopes nos permiten percibir el mundo microscópico que nuestros ojos no pueden percibir, that allow us to perceive the microscopical world that our eyes cannot perceive o incluso el tacto. or even touch. Y aún más, And even more, desarrollos tecnológicos como el túnel del CERN, scientific developments such as the CERN tunnel que nos permiten medir, that allow us to measure, capturar capture matemáticamente mathematically el movimiento de las partículas más diminutas. the movement of the tiniest particles. Entonces, la ciencia nos permite percibir So science allows us to perceive hacia un conocimiento correcto. towards a right knowledge. Sin embargo, However, es muy interesante porque es dinámico. it's very interesting because it is dynamic. Esto es dentro de la misma física cuántica. This comes inside the quantum physics itself. Y me encanta porque a la final, aunque se vuelve parte de las expresiones dentro del New Age incluso, And I love because even though it is becoming part of the expressions of even the New Age, está la comprensión de cómo el observador puede modificar el objeto observado. there is the comprehension on how the observer can affect the observed. Y entonces Then podemos entrar en una discusión más profunda de desde dónde es que se daría un conocimiento correcto. we could get into a deeper talk on what would really mean right knowledge. Y por lo tanto, For the matter, ¿qué es realmente el conocimiento correcto? what's truly right knowledge? Realmente cuando observamos, ¿se está observando lo que realmente está sucediendo? Truly, when we observe, we're observing what it is truly happening. ¿Realmente estarían en acierto los científicos de la Escuela de Copenhague? Would the Copenhagen scientists be right? Que dan la idea o podrían dejarnos la idea, si es que así lo interpretamos, que la mente se anticipa a lo que observa. That give us the idea, or if we wanting to interpret it like this, we could see that the mind somehow can perceive what it's coming. O sea que el observador So the observer finalmente determina el objeto observado finally determines the observed object. y uno de los grandes de los grandes venenos del mundo moderno, que es el pensamiento posmoderno,
que se basa precisamente en la creencia de que nosotros creamos la realidad. And one of the greatest poisons for the mind is the postmodern thought that The mind creates the reality. that mind creates the reality. Entonces, finalmente, el observador estaría determinando la realidad. So then finally the observer would be the one determining reality. Entonces, ¿habría conocimiento correcto? So then would there be right knowledge? Ahí lo dejamos para que lo piensen. We will leave that there so you think about it. Pero como estamos estudiando los Yoga Sutra, But since we're studying the Yoga la Sutra, tenemos que enunciar, we have to announce it. lo tenemos que abordar. We have to approach Es it. un tema muy interesante. It's a very interesting topic. Muy bien, José, ¿tienes alguna otra consideración al respecto? No. Muy bien. Muy bien, ahora vamos al sutra número 8, 1.8, So now let's get into the 8th sutra, the number 8 sutra, que habla sobre lo que es el conocimiento erróneo. which talks about what the wrong knowledge is. Se establece que el conocimiento incorrecto, erróneo, es aquel que es falso It is established that the wrong knowledge is the one that is fake, y pues que no corresponde a la forma del objeto conocido u observado. and well, does not correspond to the shape or the nature of the object that is observed. ¿Qué opina don José? What is your opinion, Jose? Bueno, voy a leer el sutra I'm going to read the sutra desde Edwin F. Bryan from Edwin F. Bryan, y desde ahí lo vamos analizando un poco. and we will analyze it a little bit. Error es conocimiento falso So, error is wrong knowledge procedente de aprehensiones incorrectas. that comes from incorrect apprehensions. Entonces, volvemos al sutra anterior, So, we come back to the previous sutra, que no hay manera de determinar qué es conocimiento correcto e incorrecto that there's no way to really determine what is right knowledge and wrong knowledge en un marco amplio de tiempo. in a big square of time, in a big reference of time. Porque lo que considerábamos conocimiento correcto y absoluto hace 100 años, Because what we would consider as right and absolute knowledge a few years ago, a few hundred years ago, algunos años, many years ago, ya no lo es. is no longer that anymore. Entonces, tanto la verdad como el error So just as truth as mistake, son completamente fluidas, they are completely fluid, cambiantes. changing. Yo ahí no puedo afirmar que es conocimiento correcto e incorrecto. I cannot affirm what is correct and incorrect knowledge. Esto es tal cual, yo estoy completamente de acuerdo. This is exactly as it is. I completely agree. Pero sí me parece que es una invitación precisamente al discernimiento. And precisely for me, it's that, an invitation towards discernment. Y algo que en esta escuela, de lo cual en esta escuela siempre hablamos, And it's something that we talk about in this school all the time. y es el pensamiento crítico, And it is critical knowledge. a estar siempre cuestionando todo, To always question everything. a no comerse o no tragarse las cosas enteras. To not swallow everything. Y sin embargo, And however, pues lo trabajamos también como una forma de juego mental. we also work on this as a way of mental games. Y se propone disfrutar de ese ejercicio epistemológico And the offer is to enjoy this epistemological exercise como un ejercicio, como un juego. as an exercise, as a game. Y tal vez lleve a comprensiones, And it might get you to some comprehensions, pero en mi consideración personal but in my personal consideration, lleva precisamente al cultivo del desapego. it leads towards the cultivation of detachment. Es una muy buena forma de cultivar ese vairagya, It's a great way to cultivate vairagya. que va a ser enunciado en los sutras más adelante. That will be announced in further on sutras. No tener o no asumir una actitud dogmática, To not assume a dogmatic attitude, precisamente porque tenemos muy presente siempre que Viparayaya es latente. precisely to keep very present that viparayya is
beating, is all the time Es there, decir, que podemos estar errando, which means that we might be making a mistake más bien con bastante frecuencia, very frequently al respecto de la manera como nuestra mente puede entender las cosas. in regards to the way in which our mind can understand things. Entonces, obviamente eso nos lleva a lo que en los mismos Yoga Sutras se denomina como avidya. So then obviously that would lead us to what in the Yoga Sutras itself is named as avidya. Claro, una forma muy profunda de entender el yoga de los Yoga Sutras So of course, a very deep way of understanding yoga from the Yoga Sutras sería precisamente cometer ese error en la comprensión de las cosas, ignorando que la naturaleza es Purusha. would be precisely to generate the control of circumstances from that without by ignoring that the true nature is Purusha. Bueno, pero es una dimensión muy abstracta y muy filosófica. But that is a very abstract and philosophical view. Pero si la llevamos a un proceso más práctico, sucede lo mismo. But if we take it to a more practical matter, the same thing happens. Tendremos siempre la tendencia We will always have the tendency a confundir, to confuse, a malinterpretar, to misinterpret, a generar conocimiento incorrecto. and create incorrect knowledge. Entonces, frente a eso, And in front of that, está esa actitud de desapego, there's that attitude of detachment, pero de mucha atención. but of a lot of attention. Un yogi no se desentiende de eso, A yogi does not go away from por that. lo menos un ñaña yogi. At least a ñaña yogi doesn't. Bueno, tal vez, perdón, un raya yogi. At least a raya yogi, Un sorry. ñaña yogi tal vez sí, A ñaña yogi might. aunque en algunas visiones podría ser precisamente parte de ese proceso de ñaña yogi. Even though in some views it could be part of that same process of ñaña yogi. No, es divertido, No, it's fun. es interesante It's interesting. y permite que el juego de la mente se desarrolle, And it allows for the free play of the mind to develop. no se reprime, It is not repressed, no se bloquea, not blocked. se le encausa. It is channeled. Es una forma de encauzamiento, And it is a way to channel precisamente desde ese desapego y el discernimiento, precisely from that detachment and discernment. o sea, Vairagya y Viveka, So Vairagya and Viveka, para precisamente en algún momento alcanzar esa liberación. to precisely at some point achieve that liberation. Es interesante. It's interesting. Por lo menos, un juego interesante, At least it is an interesting game, ante el cual yo recomiendo to which I recommend no asumir ninguna actitud fanática o dogmática, not to assume any fanatical nor dogmatic y attitude, dejarlo como un agradable tema de conversación, and just let it be as a nice, pleasurable topic to discuss, incluso de conversación interna. even of inner conversation. Bueno, y pasamos a un sutra bastante álgido de comentar. And so here we go to a very feel sutra to comment on. Es el 1.9 It is the 1.9 que denuncia Vikalpa, which announces Vikalpa, la creencia sin fundamento, belief without foundation, la conceptualización conceptualize sin referente verdadero externo, without a real external reference, la abstracción fantasiosa. the abstraction filled with fantasy. Y es álgido And it is difficult porque aquí podemos comenzar a encuadrar because here we can start to channel la actitud o la cualidad, que no es una cualidad, sino más bien una dificultad the attitude and the quality that is not really a quality but a difficulty de la mayoría de los aspirantes espirituales. of most spiritual seekers. Y aquí se van a tocar muchos egos. So here many egos will be moved Además, porque vamos a relacionar este tema de Vikalpa because we're going to relate this Vikalpa topic con una circunstancia cognitiva with a cognitive circumstance muy delicada that can be quite delicate, que es entendida además como una distorsión mental, which is also understood as a mental distortion, como lo es la psicosis as psychosis, y lo que comúnmente se llama la locura. and what we commonly know as madness. Y bueno, cuénteme, don José, ¿cómo la ve usted? So how do you see this, Jose?
Bueno, imaginación consiste So, imagination consists en el uso de palabras que carecen de un objeto concreto. of the usage of words that are devoid of an actual object. Entonces, como habíamos visto en el Sutra 1.5, So, as we saw this on the 1.5 Sutra, los britis son neutros, Britis are neutral. simplemente son fluctuaciones del campo mental. They are simply fluctuations of the mental field. Y entonces por eso pueden ser tanto perjudiciales como beneficiosos. That's why they can be as detrimental and non-detrimental. En el caso de la imaginación, In the case of imagination, cuando está completamente enfocada, when it is completely focused, se vuelve una herramienta para la meditación, it becomes a tool for meditation, incluso para la creación y resolución de problemáticas del día a día. even for creating and solving day-to-day problems. El pensamiento creativo es lo que nos ha llevado a resolver muchísimas cosas de la problemática humana. Creative thinking has helped us a lot to solve a lot of human problematics. Eso sería la imaginación de manera enfocada. That will be imagination focused. Cuando a diferencia del briti y del error, When, as in a difference or on the contrary to the error sutra or error viriti, se puede reconocer a la fantasía como eso, one could recognize fantasy as that, como una inferencia, as an inference, como una metáfora. as a metaphor. Pero cuando nos vamos al lado perjudicial, But when we get to the pernicious side of it, es detrimental side of it, cuando la mente pierde ese freno, it's when the mind loses that break. pierde esa, entre comillas, conexión con la realidad. It loses that connection between codes with reality. Aunque afirmamos que no tenemos una comprensión total de la realidad, Although we affirm that we don't have a complete understanding of reality, sí tenemos más o menos un consenso. we have a concession made. Ahí habría que hacer una gran anotación We will have to make a big memo there, a note, que en la actualidad that currently muchas de las comprensiones de los yogis clásicos many of the comprehensions of the classic yogis ya nos podrían parecer psicosis. could seem like psychosis, Entonces es como dijo Carlos, which is what Carlos said, as Carlos said, solo a través del discernimiento, only through discernment donde podemos enfocar precisamente is when we can really get to focus y determinar qué es conocimiento correcto, and determine what is right knowledge, conocimiento incorrecto, wrong knowledge, imaginación mal enfocada imagination not properly focused, o imaginación bien enfocada. or imagination that is properly focused. A este respecto, y me parece, sí, estoy de acuerdo con el comentario de José, And I agree with Jose's comment. a este respecto voy a leer literalmente lo que al respecto enuncia mi gurú Swami Satyananda Sarasvati. I'm going to read what Swami Satyananda Sarasvati, my guru, announces about it. En sus comentarios sobre los Yoga Sutras de Patanjali, On his comment about Patanjali's Yoga Sutras, denominado esta obra 4 capítulos sobre la libertad. naming this piece 4 chapters on freedom. Dice, It says, el problema de muchos de nosotros, the problem that many of us have, inclusive en el caso de aspirantes espirituales, even in the case of spiritual seekers, es que muchas veces la mente se llena de fantasías y de idealismo. is that many times the mind will be filled with fantasies and idealism. Hay muchos aspirantes espirituales There's many spiritual aspirants a lo largo y ancho del mundo all along the world que buscan alcanzar un objetivo imaginario. that would like to achieve an imaginary objective. Están viviendo They are living en un mundo de ideas in a world of ideas que no son ninguna otra cosa diferente a Vikalpa. that are nothing different than Vikalpa. ¡Wow! A mí me parece que Swamiji I find that Swamiji es bastante amable, is very kind, conservador conservative en su consideración. on his consideration. Dice algunos, He says some. yo no sé por qué yo veo que son la gran mayoría. I don't know why I see that it is most of them.
La gran mayoría de las personas que se podrían encuadrar dentro del grupo de buscadores o aspirantes espirituales Most of them, what could be understood as most of the spiritual seekers, se arman severos videos, como decimos aquí en Colombia. create great trips, as we say it here in Colombia. Great videos. Great videos. ¿O no? Pues esa es la misma idea en inglés como de un viaje. Ok. Como- Muy bien. ¿Se imaginan mundos fantasiosos, They imagine fantasy worlds, principios espirituales y reales surreal spiritual principles que no corresponden a la naturaleza real de la mente? that do not correspond to the real nature of the mind? Se la pasan expresando afirmaciones e ideas falsas They spend their time doing false affirmations que no van al punto de la mente, that don't get to the point of the mind, convirtiéndose solamente en hermosas declaraciones, by becoming only just beautiful sentences, bonitas ideas, beautiful ideas, pero que no corresponden a la realidad. but that do not correspond with reality. Se alejan They go far away de la realidad. from reality. Y además, lo curioso de todo es que además lo comercializan. And in addition, the curious thing is that they will make a business out of it, Lo cual genera which generates una mayor confusión en las personas que acceden a esas fantasías. greater confusion on the people that access those fantasies. Eso sucede dentro del mismo hinduismo. That happens on Hinduism itself. La forma como algunas sectas hinduistas interpretan el Bhagavad Gita, por ejemplo. The way in which certain Hinduist sects interpret the Bhagavad Gita, for Y example. arman tremendos videos. And they create such a huge trip Y or dicen video. saber sobre yoga. And they say they know about yoga, Y lo único que hacen es fantasear al respecto de esos principios del yoga y tergiversarlos. and the only thing they end up doing is creating fantasies around the process of yoga and misinterpreting them. Pero no vamos a confundir esto But we're not going to confuse this con algunas estrategias with some strategies, mentales mental de strategies abstracción of abstraction que se utilizan como técnicas that are used as techniques hacia la meditación towards meditation que van preparando la mente para enfocarse. that prepare the mind to focus, Sobre todo inicialmente en los procesos iniciales hacia su encauzamiento. and mainly at the beginning in the initial processes towards its channeling. Este es el caso, por ejemplo, de los drishtis This is the case of the drishtis, for example, o de ciertas prácticas, incluso como pranayamas, or certain practices, even like pranayama, las técnicas de chakra shuddhi, prana shuddhi, the chakra shuddhi and prana shuddhi techniques, las visualizaciones del yoga nidra, the visualizations you do in yoga nidra, la forma como se asumen ciertas prácticas de antarmauna the way in which certain antarmauna practices are assumed, o de la yapa yapa, or ajapa practices, incluso del kaya stheriam, even Kajasterian, cuando te imaginas tu cuerpo como una pirámide. when you imagine your body as a pyramid. Y en este mismo sentido, And on the same sense, en nuestra escuela, in our school, cuando aplicamos una gran variedad de drishtis a la práctica de asana, when we apply a great variety of drishtis for the asana, o cuando incluimos en las técnicas de meditación las meditaciones mayas, or when we include in the meditation techniques the Mayan meditations que se basan en el desarrollo de dimensiones mentales that are based on the development of mental dimensions a partir del cultivo de ciertas abstracciones, ciertas fantasías, from cultivating certain abstractions, certain fantasies, que de alguna u otra forma buscan romper la rigidez mental. that somehow intend to break the mental rigidity. Pero siempre somos conscientes de que son abstracciones But we are always very aware that they are y abstractions, que son simplemente técnicas and they are simple techniques que se utilizan en los momentos iniciales del yoga that can be used in the initial moments of yoga para precisamente ir preparando el encauzamiento mental. to precisely channel the mental focus. Estas abstracciones fantasiosas, These fantasy abstractions, conscientes, aware, conscious, ya hay un discernimiento sobre ellas. where there is a discernment over them. O sea que a la final hay un conocimiento correcto al respecto de su aplicación. So in the end, there is a right knowledge in regards to how you apply them. Están diseñadas They are designed para sensibilizar el proceso mental to sensitize the mental process
y prepararlo and prepare it para en estados posteriores más avanzados for posterior, more advanced states, lograr cumplir con lo que el Rishi Patanjali establece. achieve to comply with what the Rishi Patanjali establishes, Y es que definitivamente se deben abandonar, which is that definitely they must be abandoned. soltar Vikalpa One must release the Vikalpa para definitivamente entrar en un proceso de conocimiento correcto. to definitely get into a process of right knowledge. Y pues vuelvo a repetir, And so I repeat again, infortunadamente vemos que hoy en día unfortunately, we see that nowadays llaman como meditación y como técnicas espirituales they refer to meditation and spiritual techniques. una cantidad de fantasías So many fantasies are referred to as spiritual techniques or meditation, a través de las cuales se pontifica erróneamente. through which they pontify erroneously. Pues muy bien, Vikalpa debe ser evitado. Well, very good. Vikalpa must be avoided. Y cuando la fantasía mental se utiliza en el yoga, And when the mental fantasy is used in yoga, se hace con conocimiento de causa it is done by really knowing the cause y con el entendimiento de que solamente es una forma de encauzamiento inicial de la mente, and with the understanding that it is simply a way of initial channeling of the mind como preparación a estados más avanzados, as a preparation for more advanced states donde ya de ninguna manera where in no way se va a seguir utilizando la fantasía. fantasy will be at use Y anymore. esto tiene mucho sentido So this makes a lot of sense. y voy a ampliar un poquito acá, And I'm going to amplify it here porque recuerden que la mente, because remember that the mind, nuestra mente, our mind, tiene esa tendencia has that tendency como una estrategia de supervivencia y adaptación o adaptabilidad, as a survival and adaptation strategy, armar fantasías, interpretar la realidad a partir de fantasías to build up fantasies and interpret reality from fantasies para disminuir nuestro dolor, in order to diminish our pain, nuestro sufrimiento. our suffering. Y por lo tanto, For the matter, pues tenemos esa tendencia permanente a Vikalpa. well, we will have that permanent tendency towards Vikalpa. Y cuando utilizamos las fantasías de los drishtis, de los antardrishtis, y drishtis internos, And when we use the fantasies of the drishtis, of the inner visualizations, lo que estamos utilizando es la misma cualidad mental what we're using is the same mental quality defensiva that is defensive para poderla expandir. to be able to expand it. Es muy interesante. It's very interesting. Muy bien. Y ahí apunté. De esta manera nos despedimos ya y nos escucharemos en el próximo podcast. So like this, we say goodbye and we will listen to each other in the next podcast, Donde vamos a continuación, continuando con el tema de la psicosis encuadrada dentro del Sutra número 9, we're continuing with the topic of the psychosis involved in the Sutra number 9. pues de ahí haremos el puente hacia lo que establece el Sutra 10 sobre Nidra, sueño, From there, we will be bridging towards the Sutra 10, which talks about Nidra, sleep, y el Sutra 11, and the Sutra 11, Smriti, la memoria. which is memory. Muy bien, chao.